Bueno, habitualmente los medios de comunicación o los periodistas en Santa Fe y en realidad en todo el país eran reticentes a abordar temas vinculados a los reclamos gremiales del propio sector. Muchas veces porque se daba de bruces con los intereses del propio medio de comunicación, otras veces por una cuestión de autocensura, en muchas oportunidades también por una cuestión de comodidad. Cuando lo hacían sobre los reclamos gremiales, la difusión sobre los reclamos gremiales de docentes, de los trabajadores de distintos rubros, muchas veces a los laburantes que trabajaban en los medios de comunicación no se les daba el mismo tratamiento cuando eran despedidos, cuando eran arbitrariamente suspendidos, que al resto de las disciplinas, al resto de los rubros, ¿no?, que tienen que ver con el mundo del trabajo. Y desde hace un tiempo a esta parte, según mi opinión, esta visión se fue modificando culturalmente, por suerte, con un mojón, que fue la renovación de las autoridades en la Asociación de Prensa de Santa Fe. Lo que primero fue un espacio llamado Focos, allá por el 2003, 2004, y que después ese mismo grupo de periodistas, por lo menos un grupo de esos periodistas que firmamos aquella adhesión, terminó liderando y ganando las elecciones en el Sindicato de Prensa de Santa Fe, y me parece que a partir de ahí se empezó a trabajar también culturalmente la idea de la difusión de los problemas sindicales del rubro en los distintos medios de comunicación. Hoy es casi, no es novedad, digamos, abordarlo, enhorabuena. Forma parte de la agenda de cualquier noticiero tratar los problemas sindicales de un compañero de prensa de otro medio de comunicación. Y hace un tiempo, por lo menos hace 2 meses, los trabajadores de Radio Nacional Santa Fe venían manifestando un descontento particular, más allá de otros que después vamos a charlar con nuestro invitado, que tenía que ver con la incertidumbre de la llegada de un nuevo director al Radio Nacional Santa Fe, que se llama José Seinclusen. ¿Por qué? Porque seguramente iba a venir con ideas que tal vez eran muy distintas a los directores anteriores, pero nunca con lo que terminó resolviéndose, incluso en que fue apartar, excluir, despedir a 4 periodistas de Radio Nacional, y que esto motivó, por supuesto, un reclamo muy fuerte de los colegas de Radio Nacional Santa Fe y de la Asociación de Prensa en general. Está con nosotros Gustavo Castro, que además de ser, a mi criterio, uno de los mejores periodistas que tiene la región, Santa Fe, es idóneo, es serio a la hora de abordar su profesión, es riguroso, es un perro verde que prácticamente encontrar, yo además de estimarlo, ya se habrán dado cuenta, creo que es uno de los periodistas que le da mucho prestigio a Radio Nacional. Lo sumo a Nicolás Loaiza, por ejemplo, otro amigo, y otros tantos compañeros que no conozco en profundidad, pero sé que le meten muchas horas de laburo al medio. Y Gustavo Castro, además de ser todo lo que dije anteriormente, es el delegado de los compañeros de Radio Nacional en Radio Nacional y está con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va, Víctor? Gracias por venir. Gracias por la presentación. Inmerecida, claramente. ¿Qué está pasando en la radio? Bueno, lo que pasó, porque ya lamentablemente tenemos que decir que pasó, es que lo que sospechábamos, lo que temíamos, lo que se veía venir a fines del año pasado, en realidad ya desde hace unos cuantos meses del año pasado, se termina confirmando ahora, en las primeras semanas de enero, la pésima noticia para 4 compañeros de que han sido despedidos, que no van a poder seguir trabajando, que Radio Nacional ha decidido prescindir de sus servicios a partir de la decisión del director local, que se llama José Seinclusen, que es un empresario de medios de la Ciudad de Esperanza, y también finalmente avalada por las autoridades nacionales, tanto de Radio Nacional Argentina como del ministerio que encabeza Hernán Lombardi. Nosotros a mediados del año pasado, cuando asume el nuevo director, le pedimos una reunión, nos sentamos a charlar con él para explicarle claramente que nosotros entendíamos que él era un nuevo director, que iba a venir con nuevas ideas, que su función allí estaba absolutamente legitimada por un gobierno que era absolutamente legítimo,
y que entendíamos la necesidad o la decisión que él seguramente tendría de cambiar la línea editorial de la radio, de reformular la programación. Nosotros claramente dijimos, no tenemos nada que decir al respecto. Nosotros no discutimos esa facultad, esa potestad del director. Lo que sí le planteamos, con idéntica claridad, es que nosotros necesitábamos empezar a charlar, a conversar, a dialogar para ver cómo se reacomodaba el funcionamiento de la radio en pos de saber exactamente cuáles iban a ser nuestras nuevas funciones, nuestros nuevos roles y defender los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo de los contratados de Radio Nacional, especialmente de aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Yo quiero hacer una brevísima aclaración. Hay dos tipos de contratos en Radio Nacional, los dos son precarios. Por un lado, los que tenemos contrato precario, pero contamos con un recibo de sueldo, lo cual nos hace acreedores también de vacaciones pagas, de aguinaldo, y de una relación laboral de dependencia ya clara e indiscutible. Y después, otro tipo de contrato... ¿Es el denominado contrato de servicio? El otro, estos son denominados en la jerga contratos eventuales, porque igualmente tienen fechas de término, pero tienen fecha de conclusión, pero igualmente es una relación más clara, más evidente, más indiscutible, la relación de dependencia del trabajador con la empresa Radio Nacional. Y después hay otro tipo de contratos que son los denominados contratos artísticos, que se llaman así porque son los que en Buenos Aires se utilizan para la contratación de figuras de periodismo y de sus respectivos equipos, qué sé yo. Dolina, por ejemplo, en gestiones anteriores. Ahora Eduardo Anguita, Romina Mangel, que es la chica, la periodista que trabaja con La Nata. Con montos importantes. Ese mismo tipo de contrato es el que se mantiene, que se mantiene efectivamente para algunos compañeros aquí, en lo que en realidad termina convirtiéndose en un claro fraude laboral. Se utiliza este tipo de contratos para esas contrataciones que yo mencionaba, para compañeros que hacen en realidad aquí en Santa Fe el mismo trabajo que hacemos cualquiera y que tienen sueldos de 6.000, 7.000 pesos, para que se entienda. ¿Y que, cuántos por supuesto, son, Gustavo? Estamos hablando de 5 compañeros. 5 compañeros que están en esas condiciones, 7 somos los que estamos con el otro tipo de contratos. ¿Quiénes son? Esos contratados, los 5 más vulnerables son Javier Gatti, Alejandro Britos, Claudio Cherep, Romina Mancilla y Soledad Miserniuk. 4 de estos 5 compañeros han sido anoticiados. En realidad el sindicato, yo como delegado, luego de varios intentos de charlar, de encauzar razonablemente la situación, en donde incluso se nos daba la razón, se nos decía, sí, es fraude laboral, sí, esto hay que arreglarlo, sí, vamos a renovar los contratos. A las 2 horas nos enteramos que lo que se escribía con la mano se borraba con el codo para utilizar una figura tradicional. Es decir, que además de todo hubo mucha mala fe en las negociaciones. Uno acordaba algo y rápidamente ese acuerdo era Estos desestimado. solo se incluyen. Se incluyen y luego ya con la participación y el aval de las autoridades nacionales. Hay una persona, hay un interlocutor que tenemos nosotros habitualmente para estos casos, que es el vicedirector de Radio Nacional Argentina, Pablo Ciarliero. También hubo la posibilidad de charlar con el número 2 de Hernán Lombardi, que se llama Jorge Sigal, que es periodista, en donde se planteó la necesidad de que nadie se quede sin trabajo y hubo principios de acuerdo, hubo avances, hubo el famoso diálogo, el famoso consenso parecía que daba sus frutos. Después se terminaron transformando en palabras huecas. Gustavo, ¿y por qué no crea relación laboral el Estado, aunque sea fraude, lo definas como fraude laboral? ¿Por qué no crea estado de dependencia del empleado, o empleado con muchas comillas, y la radio después de tanto tiempo de haber sido contratado? Bueno, en la práctica la relación existe. Por lo tanto, estás pidiendo un laburante. Vos vas a juicio y lo ganás, claramente.
pero sin ningún tipo de dudas. Porque puede demostrar la relación Demostrar extendida en el tiempo. Porque demostrás que hay una relación laboral bajo fraude, digamos. Vos facturás todo durante varios años, todos los meses, lo mismo. Lo que estás recibiendo es un sueldo, no estás haciendo una obra, no es porque se llama locación de obra. No estás haciendo una obra, no estás arreglando el baño. Estás cobrando un salario por un trabajo que vos estás haciendo. Un juicio lo ganás. Lo que pasa es que nosotros lo que planteamos es que no queremos hacer juicio. Nosotros no estamos ahí para hacer juicio. Nosotros queremos llevar adelante nuestro trabajo, como todos los días, con alegría, con bueno, vos lo decías, Héctor, nosotros somos gente que amamos el periodismo, nuestro oficio, casi es lo que le da sentido en buena medida a nuestras vidas, ¿no? Nuestro domicilio existencial, ¿no? Pero claro, nosotros lo que queremos hacer es laburar. Queremos hacer periodismo, queremos hacer notas, informes, investigaciones, que es lo que sabemos hacer. Casi que te diría que es lo único que sabemos hacer. Y ese es el planteo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que hemos llevado adelante medidas de fuerza. La hemos llevado adelante obligados, porque insisto que nosotros queremos ir a laburar todos los días a la radio como cualquiera de nuestros compañeros y como lo hace cualquiera de nosotros que tiene un laburo, ya sea en el periodismo o en cualquier otro lugar. Pero nos echan 4 compañeros. Entonces hicimos un paro en diciembre, ya cuando se había conocido el pedido del director local de que se volteen estos contratos, y ahora, ante la ratificación de esta medida nefasta, hemos hecho lo mismo, un paro, una movilización que afortunadamente nos ha llenado, aún en el medio de la angustia, de mucha satisfacción, porque hemos tenido un gran acompañamiento de otros sindicatos, de agrupaciones políticas, de gente suelta, de oyentes de la radio, que se han solidarizado. De los medios en comunicación que han cubierto. Tengo una pregunta un tanto antipática. Sí. ¿Se puede pensar en que Sencruzen tiene facultad de hacerlo porque los contratos tenían una fecha de vencimiento, se vence el contrato y puedo decidir al respecto? La verdad es que el director y las autoridades de Radio Nacional y del gobierno nacional en general se aprovechan de una situación que viene de arrastre. Este fraude laboral no es nuevo, no es propiedad del gobierno de Mauricio Macri. Este fraude laboral viene de años anteriores. Nosotros hemos hecho las presentaciones correspondientes en el Ministerio de Trabajo, en la Justicia, hemos hecho incluso medidas de fuerza. En el año 2015, ante una circunstancia muy difícil de una compañera que había tenido una enfermedad muy jodida, la obra social no la quería atender, ante la precariedad precisamente de los contratos, nosotros hicimos un paro, hicimos una movilización también, denunciamos esto por todos los medios habidos y por haber, hicimos las presentaciones y al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, en donde se toma una decisión similar que luego es revertida, nosotros nos sentamos concretamente con Ana Herchenson, directora de Radio Nacional Argentina, con Pablo Cerliero, vicedirector, le planteamos esta situación y dijeron, no, bueno, nosotros en realidad lo que queríamos era cambiar la programación, nosotros queremos nosotros defendemos, reivindicamos nuestra facultad de cambiar la programación, nosotros les dijimos, sí, claro, correcto, ¿no? Por supuesto. Ustedes, en realidad, esto es producto de otro tipo de situaciones que están focalizadas en Buenos Aires, renovamos todos los contratos. Esto ya ocurrió y la medida se revirtió. Lo que se fue hablando durante todo el año, porque hubo una cantidad infinita de reuniones en Santa Fe, en Buenos Aires sobre todo, con todos los sindicatos de prensa del país, con otras organizaciones también que participan de la discusión en general en Radio Nacional, también participaron, se lograron renovar los contratos de los que tenemos recibo de sueldo, esto a nivel nacional, se lograron renovar por el trabajo insistente de los sindicatos, se logró renovar la totalidad de estos contratos. ¿Por cuánto tiempo? Por un año. ¿Todo siempre por un año? Todo siempre por un año. Todo siempre por un año. Se logran renovar todos estos contratos, los contratos entre comillas artísticos,
quedan dando vueltas, se le pide de una manera, de otra, se buscan distintas alternativas, no se logra llegar a un consenso a nivel nacional, las autoridades nacionales deciden abrirle el juego, digamos, a los directores locales, y lo que termina ocurriendo es que en prácticamente todas las radios nacionales se producen renovaciones. De 105 contratos de estas características en las 50 radios nacionales en todo el país se renuevan 80. 15 no se renuevan. De esos 15, 4 son nuestros. Entonces, lo que claramente hay, digamos, si de 50 radios hay 15 personas que se sigue discutiendo, pero que en un principio no van a seguir laburando, pero de 50 radios hay 15 despidos, 4 son nuestros. Entonces acá tenemos otra cosa. Acá tenemos una decisión con un rasgo, un sesgo de absoluta revancha política y personal. Voy a eso. Pero primero quiero preguntarte, ¿cuándo comenzó, o desde el pecado original de la precariedad laboral, cuándo comienza? Año 2010. Año 2010 estamos todos en las condiciones de los compañeros que han sido despedidos. Después, ¿y por qué? Sabes que no te voy a preguntar de mala leche. ¿Por qué se tardaron 5 años en reclamar fuertemente con un paro, incluso cuando el pecado original había comenzado 5 años antes? Bueno, nosotros lo fuimos intentando, lo que pasa es que lo que uno suponía era que la cuestión por la vía del diálogo se iba a ir resolviendo. Intentamos, claramente, uno cuando llega trata de evitar el conflicto rápidamente, todo es nuevo, uno está en un laburo nuevo, probablemente haya que hacer alguna autocrítica al respecto. Pero el reclamo desde el punto de vista de la negociación y del pedido gremial, no con medida de fuerza, pero el pedido arranca muy rápidamente. Llegamos al año 2015 en una situación que se venía tensando desde hacía mucho tiempo. Nosotros habíamos hecho denuncias públicas en este sentido. Pero bueno, también los compañeros decían, bueno, vamos viendo, sigamos intentando, busquémosle la vuelta, tratemos de buscar, de explorar distintas vías de negociación, de buscar distintos interlocutores. La adhesión a lo que se denominó el proyecto también era un óbice para... Eso también pesaba, sí. Por eso insisto que también nosotros hacemos esa autocrítica, de pensar que el proyecto político que en ese momento gobernaba el país y que nosotros entendíamos que tenía una tendencia y que por eso con todos los matices adheríamos, que había una tendencia allí de recuperación de los derechos del trabajador, iba a ser más contemplativo con este tipo de situaciones y que finalmente la cosa se iba a resolver. Bueno, nos equivocamos. Claramente nos equivocamos, los avances que se pudieron lograr fueron muy escasos y bueno, ante el ascenso del nuevo gobierno con ya un perfil completamente distinto en el sentido de que no ha tenido demasiados inconvenientes en despedir miles de trabajadores en distintas áreas del Estado, que no ha tenido inconveniente en darle luz verde o en mirar para otro lado cuando los despidos se producen en el sector privado, en donde no hay la insistencia que nosotros veíamos en otro momento en la defensa de los puestos de trabajo. Bueno, la cosa pasa de Guatemala a Guatepeor, para decirlo de esa manera. Pasamos de no poder lograr la regularización, de no poder cortar el fraude laboral, de no poder estabilizar nuestro trabajo, a lisa y llanamente padecer despidos. Me quedaron algunos temas pendientes, quería preguntarte sobre cómo veías la economía en Santa Fe, en Argentina, pero no tengo tiempo. Y charlamos un montón igualmente. Otro momento. 18 minutos hablamos, así que un montonazo. Demasiado para la No, solamente aclarar y manifestar la contundencia de adhesión de mi parte al reclamo de los compañeros de Radio Nacional y a la obligada necesidad que tiene de reflexionar, se incluyen, porque además de estar dejando laburantes en la calle, está dejando periodistas de primer nivel.
afuera de la programación o afuera del laburo periodístico que propone o que intenta proponer la radio o que propondría la radio de acá en adelante. Por donde se la vea es una decisión equivocada, por donde se la pueda ver. Así que Senclusen estás, además de ganarte un capítulo bastante negro en la historia de tu participación en Santa Fe en los medios, en el control de los medios de comunicación y concretamente en uno, me parece que además de ese capítulo que ya lo tenés escrito, estás cometiendo la pifia gigante de dejar afuera a laburantes que tienen trayectoria, idoneidad, son plurales y además han demostrado durante muchos años, más allá de los matices que mencionaba Gustavo recién, que no defraudaron nunca a la empresa, no defraudaron nunca a Radio Nacional. De hecho, la idea no es ir a juicio ahora, no lo fue durante los 5 años pensando en la negociación y pensando que, como decía Gustavo recién, el propio proyecto o lo que proponía el proyecto iba a acomodar más temprano que tarde el reclamo de los laburantes. Tampoco fue en ese momento la idea de ir a juicio y no lo es ahora. La idea es que todos los laburantes, los 12, Gustavo, los 12 que ingresaron en el 2010, puedan seguir teniendo su fuente de laburo. Gracias, Gustavo. Gracias a vos.